Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este acto académico, como es la sustentación por parte del magíster David Ordinola Boyer de su tesis doctoral. Ordinola Boyer puede dar inicio a la defensa de su tesis doctoral. Vamos a iniciar esto observando, estos son los capítulos de mi tesis, ustedes la tienen en términos físicos ahí, son 4 capítulos, no les voy a dar lectura, lo tienen ustedes. En el capítulo 1 me voy a quedar básicamente en lo siguiente. Las hipótesis que yo planteo son las siguientes. Hay una hipótesis general que se refiere a la tasa real de crecimiento de la economía peruana en el periodo 1910, 1950, 2010, ha sido restringida por la balanza de pagos. Pero también, como todo trabajo de investigación, existen algunas hipótesis específicas. La primera dice que la tasa real, la primera hipótesis planteada, es que la tasa real de crecimiento de la economía peruana 1950-2010 presenta una alta relación positiva con la tasa real de crecimiento de las exportaciones de dicho periodo. Otra hipótesis específica es que la tasa real de crecimiento de la economía peruana en el mismo periodo presenta una causalidad positiva con los términos reales de intercambio. Y la última es que la tasa real de crecimiento de la economía peruana en ese mismo periodo, 60 años, presenta una relación positiva con los flujos de capitales hacia la economía peruana. Pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2, lo que yo presento aquí es, utilizando el programa informático de View 6, son los hechos estilizados del proceso de crecimiento de toda la economía a lo largo de estos 60 años. Entonces, en primer lugar, permítanme, lo que tenemos acá es el Producto Bruto Interno, la variable explicada que vamos a tener. Y entonces, la línea roja podemos observar cómo este Producto Bruto Interno del país, la tasa de crecimiento está aumentando, pero disminuye en un momento en los últimos años, después del 90. Está en pleno crecimiento. Una cosa parecida ocurre, similar en términos y como también estamos utilizando otras variables, entonces vamos a encontrar que el Producto Bruto de los Estados Unidos crece, pero en los últimos años tiene un proceso de crecimiento. Y la tasa de crecimiento del flujo de capitales ha sido muy fuerte en los primeros años. Esto se explica porque después de 1948, octubre de 1948, cuando sube el general Odría, hay un proceso de apertura muy fuerte de la economía peruana. Se abre la economía peruana y los capitales internacionales fluyen, pero después pues aparecen épocas de Belaúnde, de primer gobierno, Velasco, ¿no? En este mismo capítulo presentamos el marco teórico, que, bueno, rápidamente podríamos ir acá. El modelo germinal de Tilwell comienza con el planteamiento de ciertas ecuaciones. Esta es la función de exportaciones de un país, la función de exportaciones de un país, el equilibrio en cuenta corriente, y después de eso hay un proceso de sustitución de ecuaciones que al final de cuentas nos lleva a lo siguiente. El ingreso de un país, o sea, el Producto Bruto Interno de un país, está explicado por la elasticidad de las importaciones multiplicado por sus exportaciones. Estos dos elementos, como habíamos... Cuando llegamos al capítulo 4, que es indudablemente la parte más sustancial de la tesis, y también en términos de diapositivas, está acompañada con mayores diapositivas, a ver, lo podemos resumir un poco así. Pues la investigación actual que estoy presentando es descriptiva, explicativa, realiza un análisis económico, estadístico y econométrico finalmente. Se trata de un estudio con un diseño longitudinal a lo largo de todo un periodo de 60 años, con data anual que está presentada en el anexo, en los anexos iniciales de la tesis.
La variable dependiente es la tasa real de crecimiento de la economía peruana. Las variables independientes son las tasas reales de crecimiento de las exportaciones, de las importaciones, de los términos de intercambio, de los flujos de capital y el ingreso del resto del mundo, que en este caso asumido como el ingreso, o sea, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Y el análisis del modelo óptimo a través del formato de View 6 nos entrega esta información. El R cuadrado está en 0.68. O sea, todas las variables explican en su conjunto el 68% del crecimiento del Producto Interno. Mientras más alto es esto, que se acerque a 0.9, ¿no? Es mejor. Pero si baja pues a 0.50, 0.30, no hay mucha corrección. Entonces, ahí hay un elemento fundamental, ahí hay una evaluación. Ahí aparece nuevamente la matriz de correlación. Y aquí en la matriz de correlación, mirando la primera línea, básicamente porque este formato repite algunos datos para arriba y para abajo, la tasa de crecimiento de las importaciones, 0.71, es el más alto, que explica el PBI. 0.25, negativo, 0.8. Otra vez se reitera lo que gráficamente en primera instancia, desarrollando ya las pruebas econométricas, el análisis de causalidad, en este caso los resultados proporcionados por el test de causalidad de Granger indican que algunas de las principales variables determinantes, esto va en consonancia un poco con los datos que están por aquí también, por ejemplo la tasa de exportaciones, tasa de importación, la tasa de crecimiento real de las exportaciones, la tasa de crecimiento real de las importaciones, la tasa de crecimiento real de los términos de intercambio del producto de los Estados Unidos, el flujo de capital, generan causalidad entre sí en ambas direcciones. Cuando se hace la evaluación econométrica, y aquí hay tres gráficos que permiten visibilizar si el modelo óptimo es correcto, aplicando en primera instancia el test de Couson, que particularmente aparece siempre con unas bandas aquí, las bandas rojas. Si los datos que arroja el programa nos pasan las líneas, esta banda, el modelo tiene estabilidad para ver. En el test de normalidad, estadísticamente, en una encuesta, cuando se toma una encuesta, por ejemplo, los datos siempre son una campana, hay un promedio acá y hay unos que opinan para acá, otros que opinan para acá, pero el promedio está aquí. Mientras más clara sea la campana, mejor. Bueno, aquí no se observa totalmente la campana, pero hay una idea de la campana, ¿cierto? Hay una idea de la campana, o sea, la normalidad también es importante. Si miramos los residuos estandarizados, la regla, ¿qué cosa es lo que dice? Que los residuos estandarizados no pasen del valor en absoluto 4. No lo pasan. Algunas implicaciones. Conclusión. Se presenta evidencia empírica que apoya la hipótesis general en el sentido de que en el largo plazo la tasa real de crecimiento del PBI del Perú 1950-2010 ha sido restringida por la evolución de la balanza de pagos. 2. Asimismo, se presenta evidencia empírica que apoya la primera, la segunda y la tercera hipótesis específica que al inicio presenté. En consecuencia, se presenta, para el caso peruano, se presenta evidencia empírica robusta de que la ley de Tyrwell explica el crecimiento de la economía peruana en el largo plazo, en este caso durante el periodo 1950-2010. Quiero agregar aquí lo siguiente. Entonces, con esto, se supone, soy consciente, hemos trabajado junto aquí con mi patrocinador Jorge González Castillo. Con esto, el economista Tyrwell, Paul Anthony Tyrwell, va a tener un apoyo más a nivel mundial para poder decir, bueno, mi ley sirve para explicar cómo crecen las economías. ¿Cuáles son las implicancias de política que van a ser los siguientes? Uno, la política comercial peruana, que no es de ahorita, es de hace 20 años básicamente, y en algunos casos es un poquito más atrás, debe seguir tratando de obtener los beneficios de la demanda internacional. 2. El Perú debe monitorear, esto es sumamente importante, debe estar al día, presente, permanente, usando las herramientas de internet,
para rescatar información de la evolución de los precios internacionales, para detectar nuevas oportunidades comerciales que brinda el mercado mundial y para elaborar oportunamente estrategias de penetración en los mercados. 3. Es necesario continuar la profundización del proceso de crecimiento de la estructura productiva. Aquí quiero detenerme un momento. Keynes y Tyrwell, supuestamente, son altamente defensores de la parte de la demanda. Muchos de nosotros recordamos la demanda efectiva, la demanda agregada. O sea, eso se ha hecho en el Perú cada vez que hay problemas. Anoche ha habido un comunicado, una decisión de parte del gobierno que para evitar la crisis internacional se ha inyectado la economía para hacer más obras del gobierno. Y eso es un intercambio nos favorece. 4. Se requiere estructurar un sistema oportuno de seguimiento de los términos de intercambio para aprovechar ventas a futuro. También, ahí esa es otra línea que tenemos que aprovechar. Y 5. Es necesario comercializar cada vez más con los grandes centros emergentes, China, India, etc., para lo cual es conveniente negociar acuerdos comerciales con estos. 6. El Estado peruano debe promover en condiciones relativamente más favorables el ingreso de capitales extranjeros. Los capitales extranjeros sirven para producir más. Eso es sumamente importante, especialmente en inversión directa extranjera bajo diversas modalidades, pero que presenten un alto contenido de transferencia tecnológica. Y 7. Finalmente es preciso consolidar una estructura educativa, la educación, la estructura educativa, la estructura de capacitación cambia la estructura de... Esa es la tesis que presento y estoy sujeto a las observaciones, en el caso que ustedes revisarme para el beneficio de la tesis. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, para felicitarlo, Magíster David Ordinola Boyer, por la defensa de su tesis doctoral. Magíster David Ordinola. Su hipótesis general dice: la tasa real de crecimiento de la economía peruana en el periodo 50-2010 ha sido restringida por la evolución de la balanza de pagos. En la conclusión número 1 dice que se presenta evidencia empírica que apoya la hipótesis general en el sentido de que en el largo plazo la tasa real de crecimiento del PBI del Perú 50-2010 ha sido restringida por la evolución de su balanza de pagos. ¿Puede explicarme en qué forma la evolución de la balanza de pagos ha restringido a la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno del Perú en dicho periodo? Como yo había planteado, ahí están las hipótesis, como yo había planteado la estructura de la balanza de pagos básicamente tiene el componente de exportaciones y el componente de importaciones. Ambos son parte de la balanza en cuenta corriente. La variable exportaciones y la variable importaciones a su vez son dos de las variables fundamentales en la llamada ecuación macroeconómica básica, que viene a ser aquella que dice que el Producto Bruto Interno es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más exportaciones e importaciones. Si la balanza de pagos está explicada por las exportaciones y las importaciones, y si imaginémonos de que esto se hace cero, porque esta es suma positiva y esto es negativo, si esto se hace cero, no afecta a la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno. Ese análisis de 60 años de alguna manera nos enfoca a nosotros en realidades bien diferentes, estamos hablando de décadas en las cuales han habido crecimientos, de décadas en las cuales hemos estado en una recesión total. Y lógicamente eso, desde un punto de vista estadístico, estocástico, demuestra o nos induce a ese R cuadrado del 68%, que repito que no está dentro de una confiabilidad bastante alta. En principio, la pregunta va: ¿podemos validar ese modelo tal cual, así como está? ¿O sería conveniente a lo mejor en el momento de aplicar, acortar periodos de repente? Periodos más reales en los cuales sabemos que han habido tendencias de depresión y tendencias de crecimiento.
como por ejemplo. Bien, este modelo efectivamente trabaja 60 años de la economía peruana. No toma en cuenta los periodos. Yo soy consciente de que ha habido periodos, de los cuales se puede hablar mucho, periodos diferentes en la economía peruana, pero esta es una evaluación no solamente económica, no solamente estadística, es una evaluación econométrica. Para los economistas, la econometría viene a ser una mezcla, para ponerlo en simple, de los fundamentos económicos, a los fundamentos estadísticos, a los fundamentos económicos. Sería válido hacer una suerte de función escalonada en periodos más reales, te repito nuevamente, que tiene que ver con lo primero. Sería válido hacer una función escalonada. ¿Podría ser válido? Sí. Y a lo mejor estamos hablando ya de diferentes Rs, una correlación mayor. Exacto. ¿Podría ser válido eso? Sí, se puede desarrollar un modelo que parta, por ejemplo, digamos, en los años 50 hasta los años 90, para hacer un grupo grande, y del 90 para acá, ¿no? Pero ahí tendríamos que tener un cuidado, porque ya no tendríamos una data larga, tendríamos que trabajar al menos para el caso último, del 90 para acá, con información trimestral, para poder estadísticamente tener una data significativa, ¿no? Sí, es factible. Y que revisando el documento, bibliografía adicional, no existe información respecto a trabajos similares con este autor, menos en la economía peruana. Es ahí donde va mi felicitación por el esfuerzo que ha hecho para hacer este trabajo de investigación, que cumple con los criterios de conveniencia, de relevancia social, de implicancias prácticas, de valor teórico y de una utilidad metodológica que considere fundamental. Por esa razón es que reitero mi felicitación porque este trabajo se considera como el primero en su género. Los primeros 12 años del presente siglo. En este sentido, concretamente, ¿por qué no se realizó un trabajo sobre la misma base de Tirwell en la página 88? Si el modelo ya cumple los mínimos supuestos de la econometría, ¿por qué es preciso suponer entonces que es necesario que además de las variables explicativas del modelo se muevan juntas en el largo plazo? La cointegración. Y para hacer la cointegración, como se ha visto por acá, era necesario pasar el contraste global, el R cuadrado, y estos temas básicamente. Necesitábamos desarrollar test diferentes de correlación simple, de White, de Arch, Reusch, Gottfried, Cox-Pearce, para eliminar los problemas de multi, de hetero y de autocorrelación. Entonces, se cumplían los supuestos mínimos, sí, pero era necesario llegar acá. Además, ¿por qué? Porque estábamos utilizando una variable Damien, estábamos utilizando un PBI rezagado, un periodo, y después de aplicar todo esto, no se detectaron problemas económicos. Agradecer al economista David Rinola Boyer por la defensa de su tesis. Permita unos 5 minutos para el secretario del jurado, doctor Marco Zapata, va a dar lectura al acta de sustentación. Universidad Nacional de Piura, Escuela de Posgrado, acta de sustentación, doctorado en Ciencias Económicas y Financieras. Los miembros del jurado calificador que suscriben, reunidos para la sustentación de la tesis para optar el grado académico de doctor en Ciencias Económicas y Financieras presentado por Rinola Boyer David, con el asesoramiento del doctor Jorge González Castillo, denominada La restricción de la balanza de pagos y el crecimiento de la economía peruana 1950-2010, una aplicación de la ley de Tirwell. Oídas las respuestas y absueltas las observaciones formuladas, lo declaran aprobada con el calificativo de excelente. En consecuencia, previa aprobación del artículo 83 del Reglamento General de la Escuela de Posgrado, queda en condiciones de ser calificado apto para obtener el grado académico de doctor en Ciencias Económicas y Financieras, de conformidad con lo estipulado por la ley. Piura, 21 de junio del 2012. Firman doctor
César Reyes Peña, presidente. Doctor Marcos Zapata Briceño, secretario. Doctor David Choquehuanca Panta, vocal. Doctor Omar Vences Martínez, vocal. Magister David Ordinola Boyer, le hago entrega el acta de sustentación que lo califica apto para obtener el grado académico de doctor en Ciencias Económicas y Financieras. Las felicitaciones respectivas por el calificativo de excelente. El secretario académico de la Escuela de Posgrado, el doctor David Choquehuanca, va a imponer la medalla de la Escuela de Posgrado.